El gran ejército de la aldea del desierto estaba a pocas horas de la frontera del país del fuego. Gaara estaba algo preocupado debido a lo peligroso que era estar con su ejército en esa zona. En ese instante, unas siluetas se miran en el horizonte. Gaara detiene a su ejército y utilizando su arena, este crea una especie de cúmulo de arena compacta y este se sube en ella, pero antes de que emprendiera el viaje de exploración, el Kazekage enfoca su vista y observa que son un grupo de ninjas, mientras se refleja en su frente la bandana del país de la roca. Gaara detiene su andar y con una señal de su mano, le pide a su ejército avanzar hacia el frente. Después de unos metros, se observa a Kurotsuchi llegar a donde estaba el Kazekage. «Tú eres de la aldea de la roca, ¿no es así?», preguntaba algo curioso Gaara. «Sí, fui enviado por la quinta Hokage a buscarte y hacerte resguardo para que llegaras con bien a la aldea de la hoja», mencionaba la Tsuchikage. «Por cierto, Kazekage, lamento mucho la muerte de sus hermanos, sentimos no poder ayudar a evitar esa tragedia para su aldea», decía la Kunoichi mientras hacía reverencia al líder de la arena. «Descuida, no ocurre nada, fue error mío enviarlos solos a buscar ayuda, llevaré la culpa por siempre, y jamás me lo perdonaré. Por cierto, me enteré que Onoki murió en combate, tengo entendido que él era tu abuelo. ¿Estoy en lo correcto?», preguntaba seriamente y con una mirada un poco melancólico. «Sí, el señor Onoki, además de ser líder de la aldea de la roca, también era mi abuelo», decía triste la Kunoichi mientras bajaba la mirada. «Lamento mucho eso, sé que el Tsuchikage defendió a su gente con valor», decía Gaara mientras también hacía reverencia a Kurotsuchi. Mientras tanto, se observa a Kabuto junto a 3 tumbas las cuales se empiezan a enterrar en el suelo. «Me estoy quedando sin lugares que explorar. Según Tobi me ayudaría a entrar a Konoha a conseguir algunos cuerpos. Tengo entendido que una vez que Sasuke llegue de su misión, Tobi irá a Konoha», explicaba Kabuto mientras se lamía los labios. Mientras tanto Mei junto al resto del ejército estaban algo tristes y al mismo tiempo preocupados. No podían creer que el legendario Raikage, uno de los más poderosos Kage, muriera de forma tan violenta. «No hay otra elección, tenemos que movernos hacia ese lugar», mencionaba la Mizukage. «Pero Mizukage-sama, no podemos movernos, la Hokage aún no llega a este lugar, sería muy arriesgado ir solamente nosotros, necesitamos más gente», decía Chojuro. No puedo permitir que Son Goku avance más hacia las aldeas. Todos prepárense, salimos en 10 minutos hacia el este». Mientras tanto se observa a Tsunade junto a un enorme ejército, junto a ella, se encontraba Shikaku Nara, el cual era su mano derecha ya que por el momento Shizune se quedó supervisando el entrenamiento de Sakura, además de esperar el retorno de la Tsuchikage. «Estamos cerca de las aguas termales, estén alerta ante cualquier amenaza», decía Tsunade mientras en cada flanco de su avanzada, estaba un miembro del clan Hyuga, el cual estaba supervisando a los alrededores, ocupando con sus ojos una gran distancia. Tsunade observa hacia el frente y mira en la copa de un árbol una silueta que se le hacía familiar. Se observa una máscara de color naranja en forma de remolino saliendo de la oscuridad de un árbol. Tsunade detiene el andar del ejército mientras observa nuevamente hacia el frente, sin embargo, el enmascarado había desaparecido. Tsunade sacude su cabeza. Probablemente estaba alucinando debido a lo preocupado que estaba por todo este conflicto. Shikaku se acerca a la líder de la aldea de la hoja. «Lady Tsunade, ¿se encuentra usted bien?», preguntaba algo preocupado el Nara. Tsunade se queda pensando por unos segundos, cuando rápidamente manda a llamar a uno del clan Hyuga. Este llega al lado de Tsunade, la líder le pide que use sus ojos para cubrir un radio de 1 kilómetro alrededor de este perímetro. El Hyuga asiente con la cabeza y activa sus poderosos ojos. Este empieza a observar todo a su alrededor lentamente. Tsunade estaba lista para realizar un ataque si se detectaba a ese sujeto. El Hyuga cierra sus ojos para desactivar su doujutsu y este observa a su líder. «No encontré nada, Lady Tsunade». La quinta no podía creer lo que el Hyuga decía. «¿Estás seguro que no hay nadie?», decía desesperada Tsunade. «Si quinta Hokage, no hay nada en los alrededores, no al menos en un radio de 1 kilómetro», decía el tipo del ojo blanco. Tsunade traga un poco de saliva, estaba muy nerviosa, empezaba lentamente a sudar. «Quinta Hokage, ¿se encuentra usted bien?», preguntaba preocupado el Hyuga. Pero esta no respondía. «¿Será que lo vi solo? ¿Fue solamente mi imaginación?», se preguntaba la quinta. Mientras de sus oídos se percataba que repetían su nombre en varias ocasiones, hasta que volvió en sí. Todos se sorprendieron al ver la actitud de su líder. El Nara se queda viendo fijamente a su líder.
¿Acaso vio algo, señorita Tsunade? ¿Es Son Goku?, preguntaba Nara. Al escuchar esa pregunta todos rápidamente se pusieron nerviosos, no sabían dónde mirar, sus manos y sus piernas comenzaron a temblar al unísono. Pero Tsunade vuelve de sus pensamientos y le responde al Nara que todo estaba bien, que creía que era un enemigo en la copa de un árbol cercano, pero parece ser que solamente fue un malentendido. Decía Tsunade mientras intentaba fingir todo con una sonrisa muy nerviosa. En otro lado se observa un remolino crearse en el cielo, del cual sale un sujeto con una máscara de color naranja en forma de remolino. Con hojas se está moviendo, creo que es hora de que empiece a ejecutar mi plan, espero que Zetsu me traiga noticias sobre Sasuke. Decía Obito mientras se adentraba a lo más profundo del bosque. En ese instante Obito baja su mirada mientras se observa de pies a cabeza. Mi atuendo ya piensa a ser obsoleto, por suerte, tengo un atuendo para la ocasión. Decía Obito mientras desaparecía en la oscuridad del bosque. Nuevamente con Mei, esta observa a Ao con su mano a la altura de su cabeza. ¿Y bien, qué lograste ver?, preguntaba la Mizukage. Nada, no veo ni a Son Goku, ni a Tsunade. Decía Ao mientras desactivaba su Byakugan. No podemos esperar más a la quinta Hokage, si lo hacemos y Son Goku aparece en este lugar sería una desventaja, necesitamos un lugar lo suficientemente grande para que nuestro ejército se pueda desplegar. Mencionaba Mei. El lugar donde fue asesinado el Raikage está a poco más de 2 horas. Mencionaba Chojuro. Creo que será mejor que ustedes se queden en este lugar. Ao y Chojuro, quiero que se encarguen de la llegada de la quinta Hokage, una vez que ella esté aquí con su ejército, van inmediatamente hacia donde estamos nosotros. Decía la Mizukage mientras observaba a sus escoltas. Pero señorita Mei, eso sería muy peligroso, ese sujeto ya acabó con 2 de los 5 líderes del mundo shinobi, será mejor que estén todos reunidos para así tener más oportunidad de derrotarlo. Mencionaba uno de los soldados de alto mando. No puedo permitir pasar más tiempo todo esto, no hay más elección, lo hago más que nada por estrategia, no por venganza. Mencionaba la líder Mizukage. No podemos permitir que usted vaya sola sin nosotros Mizukage-sama, mire lo que le pasó al Raikage por ir solo a enfrentar a Son Goku. Decía Ao. No importa, si me topo a Son Goku haré lo posible para hacer la mayor cantidad de tiempo, además no soy cualquier kunoichi, soy la Mizukage de la aldea de la niebla. Mencionaba con una sonrisa Mei. En ese momento se observa a Obito llegando a una pequeña cueva rodeada por huesos gigantes. En la entrada de la cueva se encuentra Zetsu, el cual parece ser que había llegado de su encargo, que era el evitar que Sasuke escapara. Llegaste más rápido de lo que esperaba. Decía Obito. Pues en realidad, tengo algo que decirte sobre eso. Mencionaba Zetsu. Pero antes de que Zetsu le explicara la situación, Obito lo interrumpe. ¿Me cuentas después? Necesito hablar con Kabuto. Mencionaba Obito mientras caminaba más adentro de la cueva. Al fondo de la cueva se encuentra Kabuto frente a una pequeña tabla tipo ajedrez. En ese instante Obito aparece frente a él. ¡Qué sorpresa, Tobi! No pensé verte tan pronto, ¿qué se te ofrece? Por cierto, lindo atuendo. Preguntaba Kabuto mientras miraba fríamente a Obito. El atuendo de Obito era un traje que incluía un par de pantalones y guantes de color negro con una camisa negra de mangas blancas, sobre esta llevaba una gran túnica púrpura de cuello alto y manga larga y tenía grabado el símbolo Uchiha en la espalda. Alrededor de su cintura, llevaba una sencilla obi morado y un cinturón. Portaba consigo el gunbai de Madara en la espalda. Necesito que vengas un momento afuera conmigo. Decía Obito con un tono de voz muy serio. ¿Qué ocurre? ¿Acaso hice algo malo? Decía algo preocupado de forma sarcástica Kabuto. Pero el silencio rodeó la oscura cueva, ninguno decía nada, todo se quedó totalmente congelado. Kabuto da un suspiro y este se levanta. Creo que no tengo otra opción. Kabuto y Obito junto a Zetsu se dirigen a las afueras de la cueva. ¿Y ahora qué harás?, preguntaba Kabuto. Obito observa fríamente a Kabuto mientras el Sharingan y Rinnegan se reflejaban en su máscara color blanca con patrones circulares en negro. El Edo Tensei no Jutsu. Demuéstrame ahora mismo que es cierto que utiliza un cuerpo vivo. Mencionaba el enmascarado. Kabuto cambia su rostro a uno más serio y algo dudoso. ¿Y si digo que no?, decía de forma cortante el seguidos de Orochimaru. Obito ante las palabras de Kabuto poner un rostro más frío y serio. Aparte de que nunca obtendrás lo que deseas, también terminarás deseando otra cosa. Tu propia vida. Decía Obito mientras su mirada se hacía más profunda con cada palabra que le decía a Kabuto. Está bien, pero aquí no hay nadie a quien pueda sacrificar.
explicaba Kabuto, mientras tanto en su mente. No me conviene que me enfrente al Rinnegan aquí, aunque tengo unas bajo la manga, no tengo por qué desesperarme. Pensaba Kabuto. En ese instante Obito saca de su dimensión a dos ninjas. Kabuto al ver a los dos shinobis le comenta de forma muy fría que no tiene misericordia. Obito agarra del cuello a uno de los shinobis, explicando que desde la muerte de Danzo, varios cazadores ambos sobrevivieron a la masacre cuando Son Goku los atacó, así que aproveche la oportunidad para capturar a dos ninjas y someterlos a un genjutsu, sabiendo que me servirían para después, mientras mataba a los que no necesitaba, explicaba Obito mientras le rompe el cuello a uno de los cazadores, dejándolo muerto ante los pies de Kabuto. Adelante, ya te he preparado lo necesario para la técnica. Decía Obito. En ese momento Kabuto saca de su túnica una especie de pergamino con una pequeña inscripción en ella. Una serpiente enorme aparece agarrando el cuello del cazador Ambu, el cual alza para que Kabuto se acerque con un kunai en la mano. Primero, te diré lo siguiente, esta técnica pertenece a la rama de técnicas de invocación, y para lograr hacer esto, se necesita una parte del cuerpo de la persona a revivir. Explicaba Kabuto mientras con su kunai atravesaba el cadáver del cazador Ambu, extrayendo un poco de sangre. Cuando digo parte, me refiero a una parte de su información genética, quienes no tengan esto, no podrá ser revivido mediante el Edo Tensei, ni tampoco aquellos que sus almas no se encuentren en el paraíso. Decía Kabuto mientras colocaba su mano ensangrentada dentro de la extraña marca que había en el pergamino. O sea que, el Edo Tensei no funcionará con ninguno de los 4 primeros Hokages. Decía Obito. A lo que Kabuto asiente para confirmar que lo que dijo Tobi era correcto. En el pasado, Orochimaru-sama intentó revivir al cuarto Hokage y falló, debido a que el sello de la parca se llevó su alma. Explicaba Kabuto. Luego se observa a Kabuto colocar el pergamino en el suelo, el cual estaba lleno de sangre, mientras ésta se mueve lentamente hacia adelante. Reviví a unos cuantos, pero fue bastante complicado recopilar su información, tuve varios fracasos, ya que esto implica buscar cadáveres, estaban podridos y no supe quiénes eran. Kabuto usando a la gran serpiente lanza el cadáver del cazador a un costado, mientras en el suelo empiezan a salir una especie de marcas que empiezan a rodear rápidamente al otro cazador Ambu que aún estaba con vida. En ese momento un círculo totalmente oscuro se posa debajo del cazador para que en un instante Kabuto uniera sus manos, con esto termina el sello para luego ver como varios pedazos de papel empiezan a salir del suelo, mientras envuelven el cuerpo del cazador Ambu, mientras este grita de forma desesperada. Obito observa meticulosamente lo que está ocurriendo en ese momento, con que este es el método operativo de la técnica. Decía Obito algo crédulo. Se observa como el cuerpo del ninja que antes estaba vivo se empieza a desprender las hojas de papel para dejarse ver el rostro y cuerpo del cazador que había sido asesinado para el experimento. Y de esa manera culmina el proceso de Edo Tensei, inventado por el segundo Hokage y perfeccionado por Orochimaru. Decía Kabuto. Una vez que el revivido está listo. Le coloco este kunai el cual contiene un sello para poder controlar su personalidad. En ese instante Kabuto le clava en la parte trasera de la cabeza al cazador el kunai. Y con esto, luego se convierte en mi títere inmortal. Decía Kabuto. Ya veo, pero una técnica tan conveniente como esta, debe tener algún riesgo. Preguntaba crédulo Tobi. A lo que Kabuto responde que sí, existe al menos un riesgo en ella. Pero bueno, creo que será mejor que me vaya. Decía Kabuto mientras aparecía una caja de madera que esconde al cazador Ambu. Por cierto, antes que me vaya. Esta técnica no se detiene, ni asesinando al usuario, solo tienes que manipularme y detenerlo con los sellos del perro, caballo y tigre, usando tu Sharingan por ejemplo. Mencionaba Kabuto. Espero que esa información sea cierta. Decía en un tono amenazante Obito. Otra opción sería sellar las almas de los revividos por el Edo Tensei, no tengo tan siquiera el valor para mentirte. Mencionaba Kabuto. De acuerdo, me parece bien. Comentaba Obito. Y a todo esto, ¿por qué preguntas sobre esto? ¿Acaso quieres iniciar una especie de guerra? Mencionaba de forma sarcástica Kabuto. Es probable, todo puede pasar. Decía Obito de forma misteriosa. Dejemos las medias tintas, porque no mejor me dices cuál es tu plan, me gustaría participar y ser tu aliado en todo esto, yo solamente busco el reconocimiento personal, el dominar el mundo no es parte de mis metas. Explicaba Kabuto.
Con la batalla que se está librando en algunas partes del mundo, es solo cuestión de tiempo para que Son Goku sea eliminado por las grandes naciones. Una vez que ocurra eso, quiero que uses el Edo Tensei en Son Goku y tenerlo de nuestro lado. Aprovecharemos para declararles la guerra en medio del cansancio y las grandes bajas provocadas por la batalla con Son Goku. Las naciones no tendrán opción que rendirse o morir. Explicaba Obito. Entiendo, suena interesante tu plan, aunque la verdad no será nada fácil hacer eso. Mencionaba Kabuto. ¿A qué te refieres con eso? Pedía explicaciones Tobi. Bueno, hace poco encontré el cuerpo de Shinichi, de Son Goku. Intentaba transferir su sangre a uno de los cuerpos que Lord Orochimaru usaba para sus experimentos. Sin embargo, al momento de hacer la transferencia de sangre, que según era Son Goku, resulta que los cuerpos no soportaban la transferencia, así que usábamos chakra para estabilizar los cuerpos de los experimentos, y una vez que estuvieran estabilizados, usaríamos las marcas de maldición para controlar por completo los cuerpos, pero al momento de transferir nuestro chakra resulta que se dispersaba por todo el cuerpo, no se mantenía en un flujo constante. Explicaba Kabuto. No entiendo lo que quieres decir. Decía Obito. Como ninja médico, conozco la estructura del que está hecho las redes de chakra. Imagina que el chakra fluye como agua en una cadena de tubos que se distribuyen por todo el cuerpo. Pero al momento de analizar todos los cuerpos que fueron usados con la sangre de Son Goku, resulta que ninguno tenía red de chakra. Decía Kabuto con una sonrisa. Obito se impresiona con la información que le decía Kabuto. ¿Qué me quieres decir? Que este sujeto no tiene nada de red de chakra, eso es imposible. Mencionaba Obito aún más confundido. Eso igual pensaba yo, pero piénsalo por un momento, las veces que has visto a Son Goku pelear, ¿has visto si en algún momento él realiza algún sello de mano o algo por el estilo para lanzar sus ataques? Probablemente ese sujeto no cuente con red de chakra, porque él no maneja tal cosa. Lo más seguro que él use un tipo de energía muy diferente a la de nosotros, eso explicaría por qué puede realizar sus ataques sin sellos de manos. Explicaba Kabuto. Suena muy ridículo esa situación, pero a cómo están las cosas actualmente, no me extrañaría que tuvieras mucha razón. Mencionaba Obito. Bueno, quizás sí usa chakra, pero lo manifiesta de otra manera, quién sabe. Decía Kabuto mientras sonreía. En fin, me iré, necesito preparar bien las cosas por si realizas tu plan, necesitamos tener un gran ejército. Concluía Kabuto. Mei iba moviéndose con su gran ejército rumbo al lugar donde se supone el Raikage cayó en batalla. Mei estaba algo nerviosa, sentía en el ambiente una gran presión muy extraña, el ambiente se siente pesado, incómodo a su alrededor. Obligó a que su mano viajase a su cabeza, pero a medio camino se percató de algo oscuro que cubría sus dedos. Fijó su vista con todas las fuerzas que tenía sobre la mancha oscura, pero no podía decir qué era. Era inquietante como sus dedos, con mucha dificultad, se movían delante de sus ojos, embarrados con quién sabe qué. Se doblaban, se abrían y se cerraban, lo podía sentir pero aún no podía decir con exactitud qué era aquella viscosa sustancia que los manchaba. Miró a su alrededor pero solo podía distinguir sombras oscuras. No tenía idea de dónde se encontraba, pero después de prestar más atención, nota que es sangre, una gran cantidad de sangre estaba no solo en sus dedos, sino también había empezado a aparecer en sus manos. Mientras tanto una silueta aparecía en sus pensamientos, una silueta que jamás había visto, mientras una sonrisa se reflejaba. Mizukage-sama, se escuchaba que la llamaban en un pequeño susurro, que poco a poco se hacía más y más grave. Mizukage-sama. Al escuchar ese último llamado, la Mizukage volvió de su trance. De repente el ambiente cambió y la oscuridad fue reemplazada por luz. Su vista empezaba a mejorar. Pudo distinguir árboles rodeándolo y el césped debajo de ella. El escenario le resultaba muy familiar. Había vuelto nuevamente su mente al principio. Mei observa que todos la quedaban viendo extrañada de su actitud, ella no comprendía nada y rápidamente cambia su mirada para dirigirla hacia sus manos, y notó que estaban normales, no había ninguna mancha negra, no había sangre, parecía que solamente fue una alucinación. Mei no sabía qué pasaba, ¿será que sea el miedo? ¿Puede ser el aterrador hecho de que estaba yendo rumbo a su muerte? ¿Acaso es una señal? Pensaba mucho la Mizukage, pero ella rápidamente sacudió la cabeza de un lado a otro. No era hora de distraerse. No frente a sus soldados. En ese instante Mei observa que frente a ella se observaban varias siluetas en el suelo. Parece ser que el ejército de la Mizukage había llegado al lugar donde Son Goku masacró al batallón y al Raikage.
Mei empieza a caminar, mirando los cuerpos de quienes Son Goku había matado, seguían aún dispersos por todos lados, pero no había rastro de vida alrededor. Con temor, Mei comenzó a caminar entre los cuerpos, en busca del supuesto cadáver del Raikage. Si había muerto tendría que estar cerca. A cada paso que daba la Mizukage, más comprendía de que él no se encontraba entre los cuerpos sin vida, esto le permitía tener una ligera esperanza de encontrarlo vivo. Por fin llegaron. Una voz con un tono tenue, pero aterrador envolvió el lugar. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de la Mizukage al escucharlo, sin embargo ella armándose de valor gira para encarar al que probablemente sea el asesino del Raikage y su batallón. Pero al mirar el rostro del dueño de esa aterradora voz, ella no logra reconocerlo, no sabía quién era, sin embargo, tenía un gran parecido físico con Son Goku. ¿Quién eres?, preguntaba entrecortada la Mizukage mientras todos a su alrededor estaban esperando cualquier movimiento para atacar. Pero Son Goku solamente reía entre dientes. Esto desesperó a la Mizukage, la cual rápidamente le pide que se identifique. Tus amigos hicieron lo posible para salvarse. Son Goku comenzó a hablar en tono tranquilo mientras caminaba hacia el frente para colocarse a unos cuantos metros del ejército y la Mizukage. Hubieras escuchado sus lamentos, hubieras escuchado su agonía. Volvía a reír entre dientes Zamas. Sus palabras despertaron algo en la Mizukage. No supo identificar si era ira o dolor, pero había algo dentro de ella que momentos antes ni siquiera sabía que existía. Supongo que estás buscando a tu amigo, decía Son Goku. En ese instante con un movimiento de su mano, algo sale disparado hacia donde estaba la Mizukage, rápidamente Mei se cubre el rostro esperando un ataque de Son Goku. Sin embargo no hubo explosión, no hubo ningún ataque, no hubo nada. La Mizukage empieza a quitarse la mano que cubría su rostro lentamente, pero en un instante se empiezan a escuchar gritos y lágrimas detrás de ella. La Mizukage voltea a ver a sus soldados y en sus rostros nota miedo, horror, lágrimas y desesperación. ¿Qué significa esto?, preguntaba Mei. Uno de los ninjas con su mano y cuerpo temblando señala hacia el frente, apuntando hacia la dirección de la Mizukage. Esta voltea a ver el lugar que señalaba su soldado. La Mizukage posa su mirada hacia el frente y observa un bulto en el suelo. El rostro de la Mizukage cambia de asombro a horror al ver que el cuerpo era del Raikage cerca de sus pies, el cuerpo estaba totalmente descuartizado, sus brazos y piernas fueron mutilados y el abdomen estaba abierto mostrando todas sus vísceras saliéndose del cadáver, la cabeza totalmente desprendida del torso a unos pocos centímetros de la misma, pareciera que había sido brutalmente golpeado hasta el cansancio, el rostro apenas si se podía distinguir lo que antes era un ser humano, un espectáculo muy desagradable. Mei al ver el cadáver de su compañero frente a ella, empieza a derramar lágrimas, la Mizukage perdió la fuerza de sus miembros y cayó de rodillas. Mientras intentaba digerir la idea de que el Raikage había sido brutalmente asesinado, mientras se escuchaba una sonrisa que venía de frente a mí, era la sonrisa entre dientes de ese maldito asesino, de ese malnacido monstruo, Mei no sabía si pretendía solamente observarla para deleitarse con su dolor o si estaba pensando en cómo aniquilar. Las gotas de lágrimas caen en el cuerpo descuartizado del Raikage mientras un sollozo ruido de impotencia se empieza a manifestar. Los segundos pasan y en un estallido la Mizukage grita, provocando que todos en el lugar se asustaran, jamás habían escuchado por parte de la Mizukage un estallido de rabia como ese. En ese momento al escuchar ese grito, una gran cantidad de soldados salieron a atacar al asesino del Raikage. Todos los soldados pasaban al lado de la Mizukage que aún estaba en el suelo en shock. Son Goku se puso en guardia y rápidamente atacó a cada uno de los soldados, mientras tanto Mei estaba en el suelo, el lugar se había quedado en silencio, no escuchaba ningún sonido, ningún susurro, no escuchaba nada, en ese instante aparece un soldado para levantar a la Mizukage. Pero debido a la situación, la Mizukage empuja a su soldado quedándose en el suelo, para luego mirar sus manos llenas de sangre, la misma sangre que vio hace unos instantes antes de llegar a este lugar. No era una alucinación, era un presagio de lo que estaba por ver. El destino la estaba preparando para lo que probablemente sea su última batalla. El soldado que intentó levantarla observa a la Mizukage como ésta se empieza a parar por su propia cuenta. Mizukage-sama, ¿se encuentra bien?, preguntaba el ninja, pero el rostro de la Mizukage era de una profunda rabia, jamás habían visto a la líder de la aldea de la niebla con un rostro así. Voy a acabar contigo. Voy a destruirte, voy a matarte, voy a hacerte pedazos. Gritaba con furia la Mizukage mientras ésta se movía a una gran velocidad. Mientras tanto Son Goku asesinaba a cada soldado que se le pusiera al frente.
En ese momento siente un golpe en el rostro, seguido de una patada en la mandíbula que lo mandó a volar. Este arrastra sus pies en el suelo para detener su andar. Son Goku se incorpora sin problemas mientras se limpia la sangre que le salía de sus labios mientras una risa se manifiesta. Deja de reírte, malnacido, eres un maldito monstruo, acabaré contigo. En eso la Mizukage hace una señal con su mano, provocando que todos los ninjas que estaban aún sin pelear que pusieran al lado de ella. Espero que estés listo para nuestra embestida, porque no nos detendremos y haremos lo posible para vengar la muerte de nuestros compañeros. Decía Mei con furia. Son Goku solamente sonríe mientras con un movimiento de su mano, le pide a la Mizukage que ataque, mientras este liberaba una aura de color blanco que rodeaba completamente su cuerpo, lo que provocó que todo el lugar empezara a temblar, el polvo y algunos escombros se alzaban violentamente mientras las partículas de tierra y escombros rodeaban el campo de batalla. Mei y los soldados estaban esperando el momento justo para atacar. En ese momento Son Goku deja de liberar energía y este da un suspiro. Adelante. Decía Son Goku mientras se lanzaba con una sonrisa despiadada contra sus nuevas víctimas. A unos cuantos kilómetros se observan las dos extrañas figuras misteriosas. ¿Realmente no tienes idea de qué puede ser esa cosa? Preguntaba uno de ellos. No, en realidad no, tiene una apariencia que me hace recordar a alguien, pero no puedo saber si es cierto o no. Decía la otra sombra misteriosa. Entonces, puede que lo conozcas, ¿no es así? Volvía a preguntar la primera persona. No quiero equivocarme, pero conozco a alguien con esas características, aunque su apariencia es muy diferente a la que recuerdo. Mencionaba nuevamente el otro sujeto. ¿Al menos tienes idea de quién es? ¿Algún nombre? Preguntaba la primera voz misteriosa. Si es el que yo pienso que es, dado sus características y habilidades, ese sujeto es ni más ni menos que Son Goku. Respondía de forma fría la segunda silueta misteriosa. La primera silueta se levanta de la impresión. Es imposible, no puede ser él, no te creo. Mencionaba la primera silueta. Me gustaría que no fuera cierto, pero cumple con sus habilidades, los ataques son muy similares, no hay duda de eso. Pero, la pregunta es, ¿por qué se comporta de esa manera? ¿Qué le habrá ocurrido? Decía la misteriosa voz. En ese instante se escucha una explosión. ¿Qué fue eso? Decía la primera voz. No. No puede ser, ese es Son Goku. Rápido debemos ir para allá. Concluía la segunda voz misteriosa para emprender la corrida hacia el lugar de batalla.